La lujuria es satánica, y aquí está el porqué. Mira los 7 pecados capitales. Uno de ellos es la lujuria. La lujuria se alinea estrechamente con las tácticas engañosas de Satanás. Es una tentación que capitaliza los deseos humanos de placer, sensualidad y autogratificación, alejando a las personas del diseño de Dios para las relaciones y la intimidad. Cuando los individuos se entregan a pensamientos y comportamientos lujuriosos, sucumben a las mentiras propagadas por Satanás, quien distorsiona la belleza de la sexualidad y la pervierte en una búsqueda egoísta de placer efímero. La lujuria promueve un enfoque en satisfacer los propios deseos a expensas de los demás, fomentando la cosificación y la explotación en lugar del amor y el respeto genuinos. Además, la lujuria a menudo conduce a una espiral de consecuencias destructivas, dañando las relaciones, erosionando la autoestima y distanciando a las personas de la presencia de Dios. La lujuria representa una perversión del don de la sexualidad de Dios, torciéndolo en una herramienta de explotación y esclavitud. Al entregarse a pensamientos y acciones lujuriosas, los individuos se alinean con la agenda del enemigo, eligiendo la gratificación momentánea sobre la vida abundante que Dios ofrece. Así, resistir la lujuria no es meramente una cuestión de moralidad personal, sino una batalla espiritual contra las fuerzas de la oscuridad, con Satanás buscando atrapar y enredar almas en su red de engaño y destrucción. En un mundo asediado por la tentación, nuestras mentes son campos de batalla, donde los pensamientos lujuriosos susurrados por el diablo libran una guerra contra nuestras almas. Pero no temas, pues en medio de la oscuridad brilla un faro de esperanza. En este video te diré 4 versículos bíblicos, cada uno con el poder de vencer las sombras de la tentación. Junto a estos versículos presentamos 4 métodos prácticos que te guiarán en el camino hacia la victoria sobre las trampas de la lujuria. Bienvenidos, buscadores de la verdad, a un santuario de iluminación y empoderamiento. No olvides darle like, suscribirte y comentar amén. Método 1. Mateo capítulo 5 versículo 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. En Mateo capítulo 5 versículo 28, Jesús nos implora confrontar las raíces del pecado, enseñando que los pensamientos lujuriosos engendran adulterio en el corazón. Este versículo ilumina la naturaleza interna del pecado, instándonos a purificar nuestras mentes y corazones. Este versículo subraya la importancia de la pureza no solo en acciones, sino también en pensamientos. Refleja las enseñanzas de Jesús sobre la transformación del corazón y la necesidad de rectitud interior. Desde un punto de vista filosófico, profundiza en el concepto de intencionalidad y el poder de los pensamientos para moldear el comportamiento. Para aplicar este versículo en la vida diaria, los individuos pueden cultivar la atención plena y la autoconciencia para reconocer y controlar los pensamientos lujuriosos. Esto puede implicar practicar la disciplina en lo que uno consume a través de los medios y el entretenimiento, así como redirigir intencionalmente los pensamientos hacia contenidos virtuosos y edificantes. No vayas a sitios web para adultos ni a sitios donde puedas ver accidentalmente dicho contenido, como Reddit. Esto te motivará más a buscar una relación amorosa y saludable. Tales relaciones, basadas en el respeto mutuo y el compromiso, pueden proporcionar un entorno de apoyo para resistir la tentación y buscar la pureza. A través de la conexión con personas de confianza, uno puede esforzarse por alinear sus pensamientos y acciones con la integridad moral, lo que lleva en última instancia al crecimiento personal y al cumplimiento espiritual. Método 2. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En este versículo, Pablo nos asegura que Dios provee una salida cuando enfrentamos la tentación. Este versículo ofrece consuelo en medio de nuestras luchas, recordándonos la fidelidad de Dios y nuestra capacidad para resistir la tentación con su ayuda. Subraya la comunalidad de las experiencias humanas con la tentación y la certeza de que Dios no nos permitirá ser abrumados por ella. Habla de la confiabilidad de las promesas de Dios y la creencia de que Él proporciona recursos y fuerza para superar la tentación. Para aplicar este versículo, los individuos pueden profundizar su vida de oración y meditación en la palabra de Dios. Al buscar la presencia de Dios a través de la oración ferviente y la meditación, los creyentes pueden acceder a su fuerza y sabiduría para superar la tentación. En lugar de depender únicamente de su propia fuerza de voluntad, pueden entregar sus luchas a Dios, confiando en su fidelidad para proporcionar una salida. A través de la oración y la meditación consistentes, los individuos pueden cultivar una dependencia más profunda en Dios y experimentar su presencia fortalecedora en medio de la tentación. Método 3. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ser justos y moralmente rectos es fundamental para caminar en el Espíritu. Como creyentes, estamos llamados a reflejar el carácter de Dios en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Al priorizar la rectitud y la bondad, creamos un terreno fértil para que el Espíritu Santo trabaje en y a través de nosotros. Entendemos que caminar en el Espíritu implica una decisión consciente de alinear nuestras vidas con los propósitos de Dios. Esto comienza con un estudio piadoso de la palabra de Dios, permitiendo que sus verdades moldeen nuestro entendimiento y guíen nuestras elecciones. Para aplicar este versículo de manera práctica, los individuos pueden comenzar sumergiéndose en las Escrituras, buscando sabiduría e información sobre la voluntad de Dios a través del estudio regular de la Biblia. Los creyentes pueden obtener una comprensión más profunda del carácter de Dios y sus deseos para sus vidas. A medida que internalizan la palabra de Dios, se vuelven capaces de discernir entre los impulsos del Espíritu y las tentaciones de la carne. Además de estudiar las Escrituras, la oración juega un papel vital en caminar en el Espíritu. Al cultivar una vida de oración constante, los creyentes pueden mantener una conexión cercana con Dios, buscando su guía y empoderamiento para resistir los deseos pecaminosos. A través de la oración, los individuos entregan su voluntad a Dios, invitando al Espíritu Santo a guiar y dirigir sus pasos. En última instancia, al priorizar el estudio de las Escrituras y cultivar un estilo de vida de rectitud y oración, los creyentes pueden caminar efectivamente en el Espíritu, experimentando la victoria sobre los deseos de la carne y creciendo en intimidad con Dios. Método 4. Efesios capítulo 5 versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Efesios nos amonesta a abstenernos incluso de un indicio de inmoralidad sexual, reflejando el llamado de Pablo a la santidad y la pureza. Este versículo establece un alto estándar para la conducta cristiana, instando a los creyentes a honrar a Dios con sus cuerpos. Subraya la importancia de vivir de acuerdo con los estándares de justicia de Dios y evitar cualquier forma de impureza o inmoralidad. Filosóficamente, habla del concepto de vida ética y la búsqueda de la virtud en el carácter de uno. Para aplicar este versículo, los individuos pueden priorizar la autoexaminación intencional y la reflexión sobre sus pensamientos, palabras y acciones.
Escribir todos los pensamientos y reflexionar sobre ellos en un diario ayuda a establecer una rutina antes de dormir. Donde se lee la Biblia, se escribe un diario y se reflexiona sobre los pensamientos, y luego se ora. Esto aumentará enormemente la calidad del sueño. Espero que, al reflexionar sobre estos poderosos versículos y aplicar sus enseñanzas a tu vida, encuentres mayor fuerza y sabiduría para combatir y superar los pensamientos lujuriosos. Recuerda que, con la guía de Dios y tu compromiso con la justicia, puedes navegar los desafíos de la tentación y experimentar la verdadera libertad en Cristo. Si encontraste valor en este video y estás inspirado a dar pasos hacia el control de tus pensamientos, no dudes en dar like, suscribirte y dejar un comentario diciendo Amén. Tu participación impulsa nuestra misión de difundir el mensaje transformador de la Biblia. Hasta la próxima, que camines en la luz de la verdad de Dios. Amén.